Que Dios bendiga rica y abundantemente a todos en este hermoso momento. Un mensaje sumamente bueno, glorioso, poderoso, bastante edificante. Es el mensaje que va a salvar muchas relaciones en todos los aspectos, como usted lo está pensando ahora mismo, exactamente así mismo. Lenguaje de amor. Lenguaje de amor. A las personas, en su gran mayoría de los casos, les gustan ser en todos sus aspectos íntimos, valga la redundancia. Ya no están expresando sus sentimientos así por así, porque tienen miedo. No lo juzgo, no lo señalo, Dios me libre. Pero estoy completamente seguro que quisiera conocer y saber de qué manera puedes hablarle a tu esposo, a tu esposa. De forma que pueda usted relacionarse a un ámbito, familiar, en un contorno social, aún laboral o empresarial, de negocio. Por cuanto sienta usted la sensación de algunos afectos, sentimientos, necesidades, correspondiente por las decisiones mismas de su amor. Pero completamente confiado y seguro estoy que quiere conocer cómo es este lenguaje. ¿Os agradaría aprenderlo, recibirlo? ¿Te gustaría en verdad conocer esas funcionalidades? Tenemos dos aquí, punto en un solo subtema que vamos a compartir, un énfasis que edifica, y el desarrollo del mensaje, dígase prédica o a un sermón, los encontramos en Sofonías, capítulo 3, del 1 al 9. Pequeño profeta cual Dios le toma para el entonces de aquellos tiempos y momentos, Judá, Jerusalén, pues en el pueblo Dios estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Presto a aquello que hablasen con amor y por amor. Pero hay una gran confusión en entender hablar con amor. De creer o pensar que por cuanto tú te expreses con amor, quiere decir, hazme lo que quiera, oh gran Señor. Persona alrededor. Creen que cuando se habla con amor y por amor, es como que hagan todo lo que quieran conmigo. No. Dios mismo manifiesta su amor como lo es amor, y Él mismo es amor y es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero también es fuego consumidor, abrasador. Bien, y de forma en el que pues este amor es el vínculo perfecto. No hay una manera en cuanto a las redes sociales actualmente, en sus auge ahora mismo, no tengan vínculo alguno, unas con otra. Te comunica, ¿verdad? Y si el amor es el vínculo perfecto, cual unifica, cual une, cual nos hace entender sin tener que hablar mucho, entonces no encuentran la forma de cómo hacerlo. No nos vamos a enfocar en la forma o la manera de cómo se divide, se subdivide las funciones del lenguaje para nosotros como persona, o en la onomatopeya en los animales, o en los sonidos que se emiten, cuales sean todas las cosas que nos rodean. ¿Quieres saber, quieres conocer esta manera, esta forma? Énfasis que edifica, tenemos uno y un solo subtema. Veremos 9 funciones principales que nos comunicó desde el principio de la creación el lenguaje de amor. Y 9 cualidades expresivas que lo caracterizan. Es decir, cualidades expresivas o la forma, la manifestación con gran viveza de los sentimientos o pensamientos, emociones o necesidades.
especialmente en las decisiones, a través de todo tipo de manifestaciones, de las formas o medios de expresiones, cada una en su particular lenguaje dependiente del don de Dios que es amor. Solo tenemos el subtema y el énfasis que edifica. Puede ir buscando a Sofonías 3, del 1 al 9 lo vamos a enfatizar. Quiero que te vayas enfocando cómo tú te estás comunicando con alguien, de qué manera lo estás haciendo. Precisamente más en especial dirigido a la iglesia, el pueblo de Dios, de continuo pues las relaciones matrimoniales, las familias y la sociedad cual nos rodea. Porque está falto de una comunicación con amor, de amor, un lenguaje cual nos podamos entender. Y yo creo que ya usted está asimilando lo mismo que yo asimilé hace mucho tiempo. Ahora mismo lo está entendiendo. El lenguaje universal es el amor, donde se habla poco, ¿verdad? Pero entonces, conociendo y entendiendo el término sobre el lenguaje, o lengua e idioma, quiero que te enfoques en esos términos y esa palabra para entender exactamente tu mensaje como mío también. Bien es querer saber el por qué. Hay personas que aman, están rotundamente enamorados, pero se comunican de manera verbal, pero otros que están sumamente enamorados igual se comunican de manera no verbal. Y como siempre les he dicho, si fuese una varita mágica, o bien ya fuese exactamente como tal Dios lo dijo y nosotros lo hubiéramos hecho desde un principio, nos estuviéramos comunicando todo bajo ese mismo lenguaje, ahora mismo no hubiera ningún problema. Porque qué bueno, qué hermoso, qué glorioso, qué poderoso es saber entendernos. Comprender cuando quiero que me den. Exactamente entender y saber que no quiero que me den y que no me den. Porque nadie quiere que lo pongan a sufrir. Entonces, sabrá el por qué hay personas que comunican su amor, sus afectos, sus sentimientos hacia alguien o hacia algo de manera gestiva, de gestos. Algunos ademanes, otras que cualidades. Pero hay personas que comunican su forma de estoy enamorado con sentimientos, emociones. Y hay algunos que son con detalles. A muchos les gustan ese asuntito ahí, que le expresen el amor con sus detallitos, ¿verdad? Por eso estamos como locos. Porque andan enseñando un número de cosas de cómo las personas entienden, creen que deben manifestarse o comunicarse de amor. Y cuando usted ve el amigo, cuando usted ve la amiga, cuando usted ve la familia, que expresan y dicen amar rotundamente, y usted ve que hacen lo que hacen con esa persona, y dice, ¿por qué yo no entiendo? Mira, todo lo que le está haciendo y aún así sigue enamorado. ¿Por qué? Porque expresan su amor de diferente manera. Se comunican en un lenguaje diferente, manifestando el mismo amor. Hay personas que no lo comprenden porque están buscando entender exactamente del por qué. Si yo amo, trato de hacerlo todo en conjunto, expresarlo en los sentimientos, expresarlo o comunicarlo en las emociones, en las necesidades, en todas mis decisiones y con detalle también, ¿por qué no? Pero lamentablemente hay personas que no expresan ese amor sin aún un detallito, y ahí viene el problema. Y no es que no están enamorados. Esto lo podemos ver desde el principio. A Abel nadie lo enseñó a expresar su gratitud hacia Dios. Nadie.
Nadie lo enseñó a que debería él de haber tomado de su primicia o de lo que, de su cosecha, o básicamente hay personas que se enfocan en esto, pero no surge ahí. Una emoción, un sentimiento, mejor dicho, un pensamiento adherido a una emoción surge un sentimiento, manifiesta una decisión. Entonces, ¿qué fue primero? Esa ofrenda que Abel hizo o su emoción sentimental, decidido querer accionar a saber que alguien lo creó y otorgó, dio. Eso hace que el amor manifiesta. Cuando uno al otro, sin esperarse, acciona, ya sea por detalle o no, puede que en el esposo, puede que en la esposa uno sea detallista y el otro no deben ser semejante. Igual. Será una gran bendición que verdaderamente sea así. Y se puede, no es que no se pueda. El problema es que si ustedes están viendo hoy día la gran complicación que hay para las personas entenderse, debido a que pocos están accionando conforme a la misma palabra de Dios, entonces le es imposible a todo estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dígase bajo de un mismo techo, como lo está viendo tú en una iglesia. Un video, una canción, la congregación, oh gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salen de ahí, cada cual y cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus situaciones en el que las emociones, los sentimientos se van dividiendo y subdividiendo, y como que el amor entonces se va expresando en un lenguaje muy diferente. Por eso es que existen las canciones, las letras. El lenguaje se divide y se subdivide en su manera y en sus funciones para la comunicación del hombre. Ese es su principal funcionamiento. Comunicar entre sí mismo. Comunicación entre las personas. Que no lingüística, que lingüística. Que de manera o de forma poética son de las funcionalidades más importantes dentro de lo que son las funciones del lenguaje. Pero el mensaje en sí, en específico, es enfocado en un lenguaje de amor. Lenguaje de amor. No es literatura, no es de literatura que estamos hablando del principio. Estamos hablando de la creación. ¿Cómo se comunicó, cómo se hizo todo desde un principio? Y cómo surgen los términos, las palabras, para que hoy día podamos nosotros entender que se nos cuesta asimilar que el lengua va más allá que es tú. Sofonías capítulo 3. Sofonías anda por aquí, por donde está Zacarías, Malaquías, que son profetas pequeñitos, para que así pueda entender. Ageo, antes de Ageo y Nahum, fueron pequeños profetas en el que, pequeños apodados por los hombres, porque Jesús dijo que el que más pequeño aquí en la tierra es más grande en el reino de los cielos. Ustedes quieren saber, entender quién es Sofonía, nada más tienen que leer el versículo 1. Y de manifiesto, pues, de tiempo antiguo, leyendo algunas que otras palabras en los jueces, los reyes, y también igual en los profetas que también el hombre le ha apodado mayores, Isaías, Ezequiel, Elías, Jeremías. Sofonías capítulo 3. Vamos a enfatizar del 1 al 9. Del 1 al 9. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, gran yo soy, que nos da la gran revelación y el privilegio en este momento, permitiendo tú este vínculo que no nos dirija hacia ningún otro lado más que a tu amor directo. Sí, Señor. Sí, Padre amado, gran yo soy. Gracias por abrir la puerta del conocimiento, del entendimiento a tu pueblo, a tu iglesia. Cada nación, país que en este momento puede escuchar, oír este mensaje.
Amado Dios de los cielos, en tu nombre leemos, meditamos en ella, tu palabra. En el nombre del Espíritu Santo, consuelo y sello fiel, y en tu nombre, amado Jesucristo, Salvador y Redentor. Enfatiza estas cosas. No te gusta ni te agrada que te redirijan o que te dirijan cuando tú quieres ver algo en la internet o cualquiera que sea de una forma u otra en tu sistema móvil o aparato electrónico tecnológico, que tú quieras hacer algo y por más que tú quieres hacerlo, como que eso te dirige o te redirige hacia otro lugar. Sabe lo que es un vínculo, ¿verdad? Ya casi todo el mundo hoy día sabe lo que es un vínculo en el sistema, en la tecnología. Sabe lo que es un vínculo. Copia el vínculo y él te va a llevar a tal sitio. Entonces ese es un medio de comunicación, ¿o me equivoco? No estoy equivocado. Ya entiende por qué que la palabra habla en un lenguaje cual no nos cuesta mucho. El problema es que muchos no quieren hablarlo. Porque tienden a tener el miedo de amar y ser amado. Por la condición de los engaños y la maldad. Entonces, por ende, es que habla el mismo Pablo confirmando, y aún Juan en ciertas y algunas que otras palabras, diciendo que el vínculo perfecto es el amor. ¿Bien? Sofonías 3, del 1 al 9. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora. Cuando hay amor, cuando surge amor, cuando fluye amor, no hay opresión, no hay contaminación. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Cuando hay amor, hay una comunicación estrecha, amplia, abierta, hay cierta y una que otra comunicación en el que se cree que hay un Dios que existe o que verdaderamente está buscando al Dios verdadero. Cuando hay amor, fluyen estas cosas. Desde que se deja no fluir el amor, tienden las personas como a descontrolarse, emocional, sentimental, psicológico y o espiritual, a manera que se descontrolan todos sus nervios, sentimientos, emociones, y aún las necesidades se vuelven un desastre. Porque no hay un vínculo perfecto, no hay una comunicación cual se entienda que el otro quiere lo bueno para ti, entonces comenzamos a protegernos. Y lo grande es que de manifiesto hayan algunos que están bajo nuestra tutela o potestad, comenzamos a sobreproteger. Y en vez de dejar fluir ese amor, en vez de dejar manifestar ese lenguaje de amor, lo que viene es un lenguaje de maldad, diabólico. Varón, ¿qué es esto? Vamos a entender exactamente qué fue lo que pasó, cuando sucedió, cuando vino la primera forma y la manera de hablar en el que poco le han prestado atención. ¿Cómo es que una serpiente habla cuando ni siquiera hubo algo confirmado y avalado que diga que hubo una comunicación entre Adán y Eva, que fueron los primeros que se le apodaron estos nombres? Y que Dios hablaba y Adán no tenía que buscar la forma y la manera de oírlo, porque ya lo escuchaba. Había un vínculo, había un lenguaje de amor. Pero luego que comete el error, sorprende que Dios está hablando y Adán dice: oí tu voz y tuve miedo. Sorprende, ¿verdad? Es lo mismo que las relaciones. Cuando las personas no tienden a dejar fluir el lenguaje de amor, comienzan ni siquiera, no se entienden, no se oyen. No, yo no te oí, repíteme, y el otro dice, y comienza la discusión. Porque no se deja fluir el lenguaje de amor. Para esto es este mensaje. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Ha visto usted las bestias, los animales? ¿Ha visto usted los leones feroces? Cuando no hay amor, no surge más que simple y llanamente el otro devorar al otro, dañar, destruir.
a como dé lugar. Nos suele surgir una comunicación. Y tratando de buscar ese famoso lenguaje de amor a manera como se ha enseñado en el lenguaje humano, de forma que en sus funcionalidades se dividen y se subdividen en 6 a nivel mundial. De habla literal, conforme a la RAE o la Real Academia de España, como todo lo que tiene que ver en la lingüística, cuán país, nación, pueblo tú te encuentres. ¿Qué importa que sea ahora mismo una versión, traducción e impresión de Biblia? Las personas hoy no saben comunicarse. ¿Has visto que muchos cuando tienen a tener problemas con un beso se soluciona todo? Pero hay otro que con un beso empeora la cosa. Entonces, no es un librito ni tampoco una varita mágica que como Él expresa su amor lo expreso yo. No. Debo buscar la manera y o la forma original. ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Para qué? No hubieron palabras, sino un vínculo que lo unió, lo comunicó. Se llama lenguaje de amor. ¿No oísteis que Salomón dijo que en la mucha palabra abunda el pecado? ¿No oísteis que Salomón dijo, uno de los más sabios mundial, registrado bíblicamente, que el amigo que reitera la palabra debido a un problema, debido a un no vínculo de amor, no lenguaje de amor, volvió otra vez y reiterar, traer esa palabra, trae contienda. Entonces, igual dijo que el sabio es el primero que escucha rápido y tardo para hablar. ¿A cuánto no le ha costado que Dios le hable y le responda? Diga aquel que sí, que no le ha costado nada, que va a hablar mentira. Dios no eres tú. Nosotros somos semejantes y a su imagen. Tratamos de día a día querer ser igual a Él. Y cuidado que no nos pase como la Torre de Babel, en el que su lenguaje fue confundido por causa de quererse ser igual a Dios. Y una sola lengua, un solo lenguaje, una manera de comunicación, aparentemente entonces nos da la confirmación que no hubo ni un cese de amor allí. E históricamente se registra cuando nacen y surgen las primeras lenguas, idiomas. Y surgen, se manifiestan desde la descendencia de Sem, venido de Dios. Entonces esto indica de repente que hay ciertas confusiones y si no buscamos el lenguaje de amor no nos vamos a entender. No va a haber comprensión, no va a haber una comprensión, no va a existir. Verso 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Saben por qué? Porque comenzaron a hablar fuera del lenguaje de Dios, fuera del lenguaje de amor. Si ve que lee en la palabra, en la primera carta escrita por Juan, que Dios es amor, que el amor viene de Dios, y el que nace ama, y el que ama es porque ha nacido de Dios. Y como lo dice la primera carta de los Corintios, refiriéndose al amor, no existe una persona que sea así, sino Dios. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree. Entonces ves que el amor es Dios. Y este lenguaje, este idioma, esta forma, esta manera, visteis, oísteis, o tal vez leíste alguna vez, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hablándose, refiriéndose al Hijo mismo, a Jesucristo. ¿Y qué es el verbo? La acción misma, el hecho. No es nada más y nada menos que lo que indica acción y movimiento dentro de una oración en cuanto se está hablando de alguien.
Estamos hablando de un vínculo perfecto, el amor. Estamos hablando de que necesitamos la nación, el país, los pueblos. Todos necesitamos de este lenguaje actualmente. Esto es lo que trae la paz, las soluciones, las respuestas. Hablar menos y hacer más. Hey. Hay algunos cristianos ahora mismo como que se llevaron eso por otro lado. Pero igual también, hablen menos y hagan más en todos los aspectos, como usted lo entienda. En su ámbito de relación sexual, gloria a Dios. Mientras menos se hable, mucho mejor todavía. Para que se entienda. Estamos hablando con vianda y con leche. ¿Ves? Ok. Seguimos. Verso 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El perverso no le da vergüenza a nada. Como esas mujeres se desnudan, esos grandes artistas, esos grandes cantantes, ya no le importa a un creyente cristiano evangélico y de toda índole de religión. Ya no le interesa ni le importa cómo se visten. Antes era un respeto, una castidad para cómo poderle ministrar al Señor. Ya no. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pero usted cree que estamos hablando locura. Usted no ha visto que cuando usted está enamorado, usted cuida su forma de hablar, cuida su forma de ver, cuida su forma de oír, cuida su forma de vestir. ¿Por qué? Porque está enamorado. Cuando hay un lenguaje de amor, las personas no le importa ni le interesa que el otro lo vea atractivo. No, porque solo quiere comunicarse relacionarse para con lo que realmente ha decidido amar o que le ame. Por ende, Dios nos enseñó desde un principio cómo eran estas cosas. Y el hombre la distorsionó, dejándose guiar por el susurro o el lenguaje del mal diabólico del diablo. Porque sorprende en verdad, que básicamente comienza Dios a darle potestad a Adán para que le hable a los animales. No para que los animales le hablen a él. Yo creo que fue bruto, ¿verdad que sí? Porque yo entiendo que si él se sintió apenado, como usted entiende, de donde viene la pena no hay amor. ¿Ve dónde surgen y de dónde vienen las cosas malas de una vez? Comenzó a sentirse solo, vacío. Vio el león con la leona. Ya todo el mundo se sabe ese pequeño ching ahí. Y se sintió triste. Y Dios dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Pero qué es extraño que Dios le dijo al hombre que le hablase a los animales. Y vino un animal y le habló a él y él le hizo caso. No, fue a Eva. A su debilidad. ¿Cuál es la debilidad del hombre? Eva, no. El lado femenino. ¡Ey! Cuidado con lo que tergiversan muchas personas. Hablando de que algunos que otros están afirmando que el hombre tiene un lado femenino y un lado masculino. Y la mujer tiene un lado masculino y un lado femenino. Ay Dios, Señor. Bien. 6, verso 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Oiga todo lo que está pasando por causa de no haber una comunicación, un lenguaje de amor. Verso 7. Dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, verso 8. Dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Oigan este chin, alabados el Señor. Préstele mucha atención a esto. Porque mi determinación, dice Jehová, es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo,
será consumida la tierra. ¿Se acuerdan el mensaje de este amor fuego consumidor? En aquel tiempo, verso 9, devolveré yo a los pueblos, escucha, presta atención, a los pueblos pureza de labios. Pureza de labios. ¿Qué significa esto? ¿Está entendiendo? Le va a devolver al pueblo pureza de labios. Parece que sus labios se ensuciaron. Qué asqueroso es escuchar a una mujer decir barbaridades, barrabasadas, sandeces, cosas que no vienen al caso, ni siquiera hacer fluir la emoción y el sentimiento, la necesidad, esos afectos de lo que es amar. Igual el hombre, claro, nada más no es la mujer. Entonces, eso es algo que uno dice, pero ¿quién provoca a que estas cosas sean? Veamos, oigamos. Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan en un común sentimiento y lenguaje único, un mismo lenguaje. Si usted lee otras versiones, como por ejemplo, vamos acá, esta versión un poquito más antigua, buscamos aquí, Sofonía. Para así, Sofonía capítulo 3. Leemos el verso 9. Porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. Aquí dice que le va a dar unos labios para que hablen con pureza, y aquí nos dice que le va a devolver un lenguaje puro. ¿Te diste cuenta cómo se comunicaba el Señor con Adán? Con pureza, con amor. Se hablaba poco allí y se hacía mucho. Tanto así que Dios se comunicó, habló su lenguaje y manifestó la creación. Hizo el hombre, le habló y le dijo que le pusiera nombre a los animales. Entonces, ¿cuándo se tergiversa el lenguaje de amor? ¿Cuándo? Cuando surge la concupiscencia, los deseos descontrolados, desenfrenados. Así que tú que estás escuchando, sea joven, tengo 2 niñas, ya pues adolescente misma, 16, 17. Y tú que estás acá, y aún tú que estás escuchando, debe entender y comprender que Dios no se está manifestando, no se manifiesta. El lenguaje de amor no suele surgir cuando no hay comunicación justa, verdadera, sana, con temor y temblor a Dios, a sabiendas que las necesidades por sentimientos, emociones, por todo lo que comprenden en ti, que te aparta y te aleja de la palabra de Dios, y que se habla de todo menos de la palabra de Dios, entonces no suele subir el lenguaje de amor, sino un lenguaje diabólico de atracción sexual, físico, terrenal. Y viene el problema. Le está pasando a muchos matrimonios cristianos. Por ende no encuentran la solución, porque creen que la solución se encuentra en ese lenguaje comunicativo de sexo y atracciones físicas. Son complementarias, no son malas, porque Dios lo permitió para que nosotros nos conociéramos. Y esa es la manera y es la única forma de conocernos. Por ende, este lenguaje de amor es lo que nos da la solución y la respuesta. Énfasis que edifica. Presta atención. ¿Alguna vez
¿te ha detenido a pensar tu manera de comunicar lo que quieres, anhelas o deseas? Bien sea cómo expresar y o comunicar hacia algo o a alguien el amor, tus sentimientos, emociones, necesidades y decisiones. Sé que quieres conocer el lenguaje de amor. Yo estoy completamente seguro. Mirad cómo el contrario, diablo, serpiente antigua, el dragón, ha querido desde el principio unificar las palabras o el conjunto de letras en sonidos, iniciando el lenguaje o lengua llamado idioma. En este entonces la serpiente habló. Primer manifiesto del lenguaje diabólico, no un lenguaje de amor. Cuando se manifiesta este lenguaje, usted tiene que prestar suma atención lo que está escuchando, lo que está oyendo, o lo que tú vas a oír, que si se asemeja o tiene que ver respecto a esto, entonces no es un lenguaje de amor. En Génesis capítulo 3 del 1 al 5 te lo confirma. Y lo repitió por medio a los que descienden de los hijos de Noé. En el Génesis 11 del 5 al 7. Ven cómo de la descendencia de estos surge pues Babel. Y por la condición de comunicación en un solo lenguaje, en una sola lengua, un solo idioma, había comunión. Pero alguien hizo lo mismo que hizo cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Se dio cuenta que cuando hay una sola comunicación, cuando hay un solo vínculo que te lleva directamente a lo que se quiere expresar y o comunicar, se dio cuenta que se lograba el hecho. Se dio cuenta que cuando todos lo ponían en un mismo lugar, con un mismo idioma, una misma lengua, se entenderían y lograrían muchas cosas. Si tú no sabes lo que es esto, la Torre de Babel, préstale atención a todo lo que está pasando ahora mismo. Esas grandes edificaciones no es una sola persona, es en comunión, en conjunto con varias. Una empresa, un negocio. Entonces, ¿cómo usted pretende entender que va a crecer matrimonial, familiar, ministerial, como congregación? Por consiguiente, después de tantos años de sufrimiento, dolor y muerte de hombres enviados por Jehová, Dios Yahweh, Él mismo reunirá a su pueblo, nación e iglesia. Y el diablo lo está imitando. ¿Has considerado lo que dice en Romano, lo que dice Dios en Romanos 14 del 10 al 12? Filipenses capítulo 2 del 10 al 11. Vamos a ver Filipenses. Vamos a ver Romanos capítulo 14. Romanos 14 del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y todo lenguaje confesará a Dios. ¿Ven a lo que dice ahí? O sea, está diciendo y confirmando, aclarando que Él va a unificar a todo en un solo lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? El mimito que Él implementó del principio no ha cambiado. El problema es que muchos no quieren hablar ese lenguaje ya. No quieren. No quieren. No quieren. Hechos capítulo 2, del 7 al 13, nos aclara cómo Dios por medio al Hijo, el vínculo perfecto, el amor mismo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, buscando la manera de este vínculo de comunicarnos con Él. ¿Qué dice la palabra? Que el único mediador, el único comunicador, el único lenguaje que nos lleva a entender a Dios es Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos que Él escogió? Que le iba a permitir la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en Hechos 2?
que todos se reunieron, medo, persa, ahí habían judíos, griegos, y todos hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas. No se entendían, pero más sin embargo, cuando el Espíritu Santo fluyó, con fuego y lenguaje, con fuego y lengua, y todos comenzaron a sorprenderse, porque el griego entendía el medo entendía el persa, el judío entendía el griego entendía. ¿Y cómo sucede esto? Con el lenguaje de amor. ¿No se dan cuenta? ¿No lo están recibiendo? ¿No lo están percibiendo? Claro, así se afirma y confirma por la misma palabra de Dios que Babilonia, presta mucha atención, Babilonia viene de Babel, y Babel de Sinar, Sinar de Nimrod, de Cus, y Cus de Cam, descendiente e hijo directo de Noé. Por eso decía ahorita que se manifestó otra vez el lenguaje diabólico por causa del diablo hacer lo mismito que hizo con Adán y Eva. Por lo que Babel en sí quiere decir lo mismo que dice Génesis 10 del 1 al 12. Génesis 11 del 1 al 4. Isaías 21 del 8 al 9. Daniel capítulo 1 del 1 al 2. Y Apocalipsis 18 del 1 al 5. Y para no enredarnos en un idioma, medio de comunicación o lengua, decidí profundizar en los términos y o palabra lenguaje, amor y lengua. Iniciamos de inmediato con el término lenguaje para entender todo lo que estoy hablando, por todo lo que voy a finalizar con el único subtema que tiene 2 puntos y terminamos. Si así, pues lo deseas. Que por causa del tiempo no podemos leer todas las citas. Bien. Iniciamos de inmediato con el término lenguaje. Vocablo que procede del provenzal, un dialecto del occitano, lenguaje o lenguaje. Lengua romance hablada desde la Edad Media en el sur de Francia y regiones aledañas. Lenguaje con T intercalada, a su vez se deriva del latín lingua, significando lengua. Lenguaje cuya forma más antigua era lingua, más el sufijo de acción age. Lingua se relaciona también con lingere, significando lamer. Lenguaje es un sustantivo masculino, término que hace referencia a un conjunto, grupo o variedad de sonidos articulados o que el humano manifiesta lo que siente o piensa. Sistema de comunicación de tipo verbal y escrito, característico de la comunidad humana. La manera o el modo de expresar, modo y estilo de hablar y escribir la persona en particular. También la facultad o capacidad de hablar. Por otro lado, conjunto de reglas o simbología que permite la comunicación con el ordenador en sistema. Proseguimos con la palabra amor, término que se compone del prefijo a, indicando que es de origen griego, an, e indica negación, privación o carencia de. Y la palabra en latín mor, significando muerte. Es decir, que vivir con amor equivale a vivir sin muerte. Es como notificando, avalando y confirmando el por qué Dios es amor. Porque Dios no tiene muerte, Dios no tiene fin. En Él no hay muerte, no hay engaño, no hay maldad. Por ende, Él es el don perfecto, Él es el amor. Es decir, que vivir con amor equivale a vivir sin muerte. Asimismo, amor proviene del latín ama. Y esta era la palabra que los niños usaban para referirse a su mamá. Amor, formado por un prefijo a y un sufijo mor. El sufijo or, sin la S, indica efecto y o resultado de. Así que amor en hebreo se dice bahaba, que quiere decir con amor. O sea que en hebreo, de acuerdo a los hebreos, conforme a lo que vendría siendo el lenguaje de amor, cómo se comunicaba Dios con ellos, es
con amor. O sea, eran ellos con Dios, no como realmente lo hemos visto, tratando de hacer que sea Él con nosotros. Finalizamos énfasis que nos edifica con el término lengua, palabra que viene del latín lingua, que designa el órgano con el que comemos y hablamos. De ahí que la denominación de lengua haya pasado a denominar el idioma. O sea que de lengua surge y nace que denomina ser ya idioma. Porque no tienen exactamente, valga la redundancia, la exactitud de que la lengua sea de miembro. Porque si bien dice Santiago que la lengua realmente, si la pudiese refrenar, cuán fuego que enciende todo un bosque, diciendo él la manera de comunicar, a forma que las personas van oyendo, a manera que las personas van hablando, pueden producir cierto daño o soluciones. Entonces a esto se refiere lenguaje de amor. Tratar de comunicarnos bajo sus parámetros en el Señor. En latín lingua se asocia estrechamente al verbo ligere, que quiere decir lamer. Lengua es un conjunto u orden de palabra o sonido organizado y articulado por un órgano o varios del cuerpo, que comunica y lleva el conocer de algo o una cosa, sea física y espiritual, en el que se le denomina o llamamos idioma. Más bien, forma o manera de hablar. Este se hace por medio y a través del órgano del cuerpo, la boca. Subtema, cual dije ahorita, 9 funciones principales que nos comunicó desde el principio la creación, el lenguaje de amor. Y 9 cualidades expresivas que lo caracterizan, es decir, cualidades expresivas o la manifestación con gran viveza de los sentimientos o pensamientos, emociones o necesidades, especialmente en las decisiones a través de todo tipo de manifestaciones de las formas o medio de expresión, cada una en su particular lenguaje, dependiente del don de Dios que es amor. Para esto, tienes que leer y meditar. Por esto lo digo, para que quede grabado, y así de una forma u otra manera, pues la persona también tiene a atender los fundamentos, las bases en la palabra de Dios para saber que sí se está hablando de estas cosas. La primera carta de los Corintios 13, del 1 al 2. Si tú vienes a tener todo lo que tú creas y entiendas que debe tener, sumamente importante, y si no tiene amor, de nada te sirve. Aun si hablase toda la lengua o lengua angelical, lo dice claramente así Pablo, de nada te sirve. O sea, tú puedes ser el más elocuente, el que más en lengua angelical o espiritual hable, el que más profetice, pero si no tiene amor, simple y llanamente viene siendo un hombre con un don que Dios te dio. Y los dones y el llamado son irrevocables. Primera de Corintios 14, 21, 22. Veamos qué dice Primera de Corintios para que entendamos y comprendamos al respecto este subtema que se divide en 2 puntos. Primera de Corintios 14, verso 21 y verso 22. En la ley está escrito, en otro lenguaje y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si lo escucha, si lo analiza, si lo estudia bien, Filipenses capítulo 2, del 1 al 12, Santiago 1, del 25 al 26, Hechos capítulo 2, del 1 al 13, como ya bien les resumí ahorita, al respecto de cómo se entendieron unos con otros desde el momento que le fueron repartidos lenguajes como de fuego. O lengua como de fuego, porque la gente cree en su mayoría de los casos que fue a hablar en lengua como, no sé, como lo entienda, angelical o que usted no entiende. Para esto tiene que leer la palabra y pedirle el conocimiento al Espíritu de Dios. Es forma y manera
de cómo usted se puede comunicar. Hay un lenguaje angelical que solo Dios te entiende, hablar en lengua. Pero hablar en lengua no solo únicamente es hablar en angelical, sino en otros lenguajes, chino, mandarín, sucesivamente. Entonces, cuando se reunieron esperando el Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo, medo, persa, griego, uno al otro se comenzaron a entender. Porque se les repartió lengua como de fuego, o sea, el lenguaje de amor. Y eso los hizo entenderse. Daniel capítulo 7 del 13 al 14, Apocalipsis o libro de la Revelación 7 del 9 al 12, Salmos 81 del 1 al 6. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. Indicando, aclarando y confirmando, vuelvo y digo, todas estas citas bíblicas que son los fundamentos mismos de todo lo que ya he hablado, por lo que vendría siendo estos dos puntos específicos de este subtema, a referirse de las funciones principales que nos comunicó el lenguaje de amor desde el principio. Y así de manifiesto, 9 que lo caracterizan. O sea, hay 9 funciones que caracterizan esta principal función. Eso es igual como tú puedes ahora mismo comunicarte. ¿Qué es lo que te caracteriza cuando tú te comunicas hacia otro? El carácter, tu actitud, tu forma de comunicar lo que quieres. Cuando estás guapo, cuando estás guapa, ¿qué hace? Entonces tú estás comunicando un lenguaje. Con un lenguaje estás comunicando. Bien. Jeremías 5 del 1 al 15, Génesis 2 del 4 al 25, el Génesis 3 del 8 al 13, Ezequiel 3 del 1 al 15, Apocalipsis, libro de la Revelación 17 y capítulo 6 del 9 al 10, Santiago 3 del 1 al 12, Proverbio 16 del 1 al 2 y Proverbio 18 del 18 al 21. Primer punto, las 9 cualidades expresivas que caracterizan el lenguaje de amor. Las 9 cualidades expresivas que caracterizan el lenguaje de amor. Primera cualidad expresiva, precisa, se comunica con precisión. ¿Tú quieres hablar en el lenguaje de amor? ¿Tú quieres aprender? ¿Tú quieres conocer las funcionalidades? ¿Tú quieres conocer sus principales funciones? Sé preciso. Que se comunica con precisión, o sea, Dios lo hizo desde el principio, fue preciso y se comunicó con precisión. Deje de balbucear, no trate de estar ordenando tanto las cosas. Segunda cualidad expresiva, concisa, todo lo comunica con suma y presta concisión y o brevedad, porque se supone que es lo que tú quieres. Tercera cualidad expresiva, plena y decisiva, con esmera decisión, nos expresa lo que nos quiere comunicar. Con esmera decisión nos expresa lo que nos quiere comunicar. Fíjense que las personas cuando quieren entender lo que quieren entender no quieren que le hablen mucho. En la gran mayoría de los casos las personas hasta se duermen en las prédicas. Cuarta cualidad expresiva, definitiva. Su comunicación define todo lo que expresa, aún lo que quiere decir. Quinta cualidad expresiva, pureza. Sexta cualidad expresiva, fiel. Es fidedigna, fidelidad. Es lo único que nos quiere comunicar cuando se habla o cuando uno se mueve en un lenguaje de amor. Es fidedigno. Solo fidelidad es lo que quiere expresar. Toda esta cita bíblica que os di habla de este lenguaje así mismo clarísimo, del cual Dios desde un principio lo fundó. Séptima cualidad expresiva, verdad, es lo que comunica su lenguaje de amor. Octava cualidad expresiva, juicio de la paz. El lenguaje de amor se caracteriza por la emisión y o comunicación de juicio y paz. Novena cualidad expresiva, aborrecer lo falso, ya que el lenguaje de amor es verdadero y nos comunicó verdad desde el principio, hasta que hoy día conociéramos la verdad y ésta nos haría libre. Mezcla Zacarías
8 del 14 al 23, con todas estas citas que te he dado, y aún con la cita en Mateo, en Lucas, en Marcos, en el que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si bien Dios nos dio como comunicación este medio, este transporte llamado Cristo Jesús, Salvador, Redentor, nos indica que con amor nos comunica hacia Él y con Él. Y si nosotros nos comunicamos en este lenguaje, nos vamos a entender. No trate de comprender las cosas que no se deben y te irá mucho mejor. Segundo punto, las 7 funciones principales que nos comunicó desde el principio de la creación, el lenguaje de amor. Su primera función principal fue hablarle a la creación y se hizo todo por lo que le comunicó Dios. Desde el momento que se conoce la manera y la forma de los sonidos emitidos, articulados y que se formaron las palabras o la letra, entonces comenzó Dios y habló. Y dijo, hágase las expansiones, háganse aquello. Y vio Dios que era bueno. Entonces hizo el hombre. Y ahí vino la creación. Segunda función principal, hablarle al Hijo, Jesús y su Espíritu Santo para hacer el hombre a su imagen y semejanza. Esto es lo que conocemos de acuerdo a cualquier versión, traducción e impresión de Biblia que uno pueda leer. ¿Ve? En el que nos encontramos que Dios hizo la creación y luego hizo el hombre, pero habló. Como que estaba hablando con alguien, se comunicó, pero había un vínculo, un solo lenguaje, una sola lengua, un solo idioma, una sola manera de comunicarse. Dios nunca cambió. ¿Quién fue que cambió? Cuando comenzó y habló el diablo por medio de la serpiente. Emitió el lenguaje diabólico. Y este lenguaje es el que está dañando la sociedad, el mundo, todo lo que está dañando las relaciones matrimoniales, sentimentales, emocionales, las relaciones ministeriales, congregacionales, empresariales, porque el lenguaje no es de amor. Tercera función principal, hablarle al primer hombre llamado Adán y le dijo, oye, ponle nombre a aquello. Entiendo que se confirma el por qué Dios hablaba desde dentro de él hacia afuera. Porque se confirma, vuelvo y le repito, cuando él le comete el hecho, el error, y ellos comienzan a tener miedo y Adán dice, oí tu voz, como quien dice, no sé, cogí miedo porque ahora te oigo afuera, ya no te tengo adentro. Y entonces ve cómo la persona se siente porque lo sienten como afuera, como allá. El esposo a la esposa, el esposo al esposo, el amigo a la amiga, la amiga al amigo, el papi a la mami a la papi, la mami a la mamá y la mamá a la mami y sucesivamente el abuelo y así todo por el estilo. Porque no hay un lenguaje de amor, ya se sienten afuera. Es que yo como que te oigo y como que te siento afuera. Yo quiero oírte. Comuniquemos en el lenguaje de amor. Comuniquémonos en el lenguaje de amor porque quiero sentirte adentro. Allá. Como dice Roberto Orellana. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Entonces ve que comunicarse en un lenguaje de amor nos hace entendernos mucho mejor. Y la solución y la respuesta se dan. Y no hay que hablar ni ofender. ¿Bien? Eso nos enseña el Señor en estas funciones principales. Cuarta función principal. Dios le habló hasta la serpiente porque Adán y su ayuda idónea, Eva, lo desobedecieron porque no se comunicaron o se hablaron con el lenguaje de amor. Hazte esta pregunta. ¿Le habrá dado Dios potestad a los animales para hablar? ¡Ey! ¿Por qué le habló a la serpiente? La serpiente le habló a Eva. Pero ¿qué pasa? Él hizo el hombre para que se enseñoreara sobre todo animal. Y le dijo, ponle nombre. Él no confirmó en ningún momento, él no habló, él no se comunicó en su lenguaje de amor para que los animales tuvieran que hablarle al hombre. Pero, ¿se acuerdan cuando Balaam y Balac, en el que aquel asno le habla? Vaya que Dios tiene el poder para hacer lo que quiere.
Entonces ve que la persona no quiere en su gran mayoría comunicarse en este lenguaje porque no quiere hacer lo que él dice, lo que él habla. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Quinta función principal. Que nos comuniquemos entre nosotros mismos con amor. Es donde comienza el hombre a comunicarse y unificarse en un mismo lenguaje, pero no el lenguaje de amor. Porque tenemos pronta vista, imagen de lo que queremos, de lo que vemos, pero a Dios no lo estamos viendo. Y en su lenguaje de amor sí le conocemos, sí le podemos entender. Séptima función principal, confusión de su lengua y luego lo esparce por toda la tierra. Ojo, lee bien qué dice su lengua en singular, porque decidieron hablar en un lenguaje donde el amor no sea su comunicación. Medita bien el Génesis 11 del 8 al 9 para que tú comprendas bien todas las demás citas, es decir, que en el momento que Dios hace todo, yo le estoy haciendo un breve y corto resumen, una síntesis sobre este lenguaje de amor para comprender por qué las cosas pasan en nuestro hábitat, nuestro contorno y en nuestras relaciones personales, dígase ser matrimonial o cualquiera que digan entender noviazgo y esas cosas, empresariales, de negocios, ¿ve? En el momento que Dios hace todo, pues surge el problema, comienzan a tratar de comunicarse a su manera. Y los descendientes de Caín hicieron un desastre en la tierra y Dios decide limpiar la tierra y se comunica en su lenguaje de amor con Noé. Y Noé solamente lo escuchó porque de 5 para con él y para con él las esposas de sus hijos. Y entonces uno de ellos llamado Cam viene a dar la descendencia en un lenguaje maldito. Porque comenzaron a comunicarse lejos y fuera de lo que tendría que ser con los parámetros y designios, completamente al respeto de la voluntad de Dios. Y viene entonces la descendencia por el cual se hace Babel o Sinar. Y tratan de hacerse semejante, no. De hacerse igual, no. Quieren ser Dios. Y hacen la torre de Babel. ¿Y qué dice Dios? Aguántate, espérate. Ustedes se acuerdan que hicimos el hombre a nuestra imagen y semejanza, como quien dice al Espíritu y a su Hijo. Y le dice, ¡ey! Descendamos y confundamos la lengua de ellos. O sea, confundamos su lenguaje, su forma de ellos comunicarse, porque era un solo lenguaje. Un vínculo solo y únicamente lo que están tratando de hacer ahora mismo con las redes sociales. Está unificando a las personas en un lenguaje diabólico. Conocemos que todo obra para bien para el que ama a Dios conforme a su propósito y llamado. Entendemos y sabemos con exactitud que Dios prometió a Pedro ser pescador de hombres para que tirase la red. En vez de pescar pescados, pescase hombre, almas. Entonces las redes sociales van a servir para bien para todo lo que amamos al Señor. Y no nos vamos a dejar envolver por el lenguaje diabólico, sino el de amor. Y esto nos hace comunicar. Si se da cuenta, las personas tienden a tener una intimidad con los aparatos electrónicos. Y no nos deja comunicarnos con amor. Préstele atención para que vea. Desde que viene papi o mami, quitan el teléfono. Le dan el dedito para arriba o para el ladito. O le dan a mute o lo suben o lo bajan el volumen. Esposa, ten cuidado porque el lenguaje diabólico del diablo está igualito desde el principio como ahora mismo, es lo mismito. Él está tratando de unificarlo a todos, como Cristo va a unificar su iglesia a un solo y único lenguaje de amor. El diablo está haciendo y está unificando también todo y cada uno en un lenguaje diabólico en el que las personas salgan de los parámetros de querer obedecer a su papá, a su mamá, sus esposos, sus esposas a los esposos, el esposo a la esposa. Y esto está provocando serio problema. Novena y última función principal, salvación, darnos vida en abundancia y eterna, defendernos del mal,
llevándonos al Padre eterno y reconciliarnos con Él por medio al Verbo que se hizo carne, Jesús, su único Hijo. Esta fue su manera de hablarnos, el lenguaje de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ponte de pie. Que nos ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siente este lenguaje en este momento, esta comunicación. Dale al Padre eterno el permiso. Deja que tu corazón y en tu alma manifiéstese, que se manifieste este lenguaje de amor, para que pueda tener una pronta comunicación interlocutora. Una pronta comunicación interlocutora entre unos o más, aquellos que emiten, hablan, y aquellos que reciben. Remitentes, como los receptores, interlocutores, personas que hablan y escuchan. Que este lenguaje de amor comience a hacerse de manifiesto en este instante. Cuán nación, cuán país, cuán pueblo, lengua, idioma, que en este momento sea aún Rusia y China, Japón y Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Egipto. Sea de manifiesto tu pueblo, tu lugar, tu espacio, tu condominio, tu barrio. República Dominicana, Señor, que sea notorio y verdadero, Padre amado. Tú glorifica tu santo nombre. Tú santifica tu santo nombre por medio y a través de este mensaje, este sermón, Padre amado, esta prédica, en este instrumento y vaso tuyo, Elvis Félix, para que haya una sola y única lengua, un lenguaje, una comunicación, tu vínculo perfecto, el amor. Que con tu Espíritu Santo, tu Hijo amado Jesucristo, nos podemos entender mientras más lo dejamos fluir. Gracias por reconciliar las almas que parecían haber sido descarriadas, descarriladas, apartadas, mas se han dado cuenta que ese vínculo perfecto lo mantiene unido a ti, Dios del universo. Se han dado cuenta, han descubierto que tienen, sienten y hablan en este lenguaje. Padre amado, un lenguaje de amor. Nos ha comunicado tu salvación, tu verdad. Gracias. Tú que estás acá, aún tú que estás escuchando allá, profesa, habla, declara. Ya sabes que fuiste y nacido por Él y para Él. Decidle gracias, Jesús, mi amado Salvador, mi Redentor. Gracias, Padre, por permitirme ser inscrito en este libro de vida, el libro de la vida. Cristo Jesús, el único que la da, en abundancia y eterna. Con mis labios profeso, creo, con mi corazón, que soy tu Hijo, amado Dios. Y que desde hoy en adelante estoy hablando el lenguaje de amor. Siento comunicar mis labios pureza y verdad, justicia, raciocinio en justa paz. Un lenguaje de amor que comunica a tu iglesia, a tu pueblo, no importando cuál lengua, idioma en el que se entiende el medio de comunicación, cuál sea, lingüística, no lingüística, verbal, no verbal, Padre amado, Dios del universo, a manera poética, didáctica, práctica. Aún así como en braille, Padre celestial, tú nos permites entendernos con tu lenguaje de amor. Gracias por la sanidad pronta, libertad. Porque a manera y a forma que hablamos tu lenguaje de amor, somos libres, gran yo soy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.